Vamos a leer del versículo 19 al 30. Lo vamos a hacer alternado, yo leo el 19, ustedes el 20 y así nos unimos en el versículo 30. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Por tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Padre, gracias, rogamos que tú nos dirijas en esta lectura. Sabemos, Señor, que toda palabra, Señor, sea dirigida por ti y permita, Señor, que pueda haber una comprensión, entendimiento de esta y asimismo una acción que pueda llevarnos, Señor, cada día en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén. En el primer punto, la semana pasada vimos que el mundo siempre intentará reemplazar la adoración a Dios por la idolatría. Nabucodonosor levantó una enorme estatua de oro y exigió que todos se postraran delante de ella. La escena nos mostró que la idolatría no es solamente inclinarse ante la imagen, es permitir que cualquier persona, cosa, deseo, poder o sistema ocupe en nuestra vida que le pertenece a Dios. Después, en el segundo punto, contemplamos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos demostraron una verdadera fe permanentemente firme, aun cuando obedecer a Dios tenía un alto costo. Cuando fueron amenazados con el horno de fuego, no negociaron su fidelidad. Su declaración permanece como una de las expresiones más extraordinarias de la confianza en nuestro Dios.
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego y de tus manos, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que si no serviremos a tus dioses. Ellos no sabían qué cosa iba a ser Dios, pero sí sabían quién era Dios. Y aquí encontramos una de las lecciones muy importantes en este capítulo. La verdadera fe no depende de lo que nosotros esperamos, depende de confiar en Dios y aun cuando no sabemos qué hará Dios. Hasta este momento, los tres jóvenes han hablado de su fe, han declarado su fidelidad y han tomado una decisión, pero ahora llega el momento de demostrarlo, porque una cosa es decir, confiamos en Dios, y otra muy diferente, permanecer fieles cuando las llamas están delante de ellos. El horno que Nabucodonosor preparó para destruirlos se convertiría en el escenario donde Dios manifestaría la presencia de su poder y su fidelidad. Y entonces, ¿dónde está Dios cuando sus hijos atraviesan el fuego? ¿Dónde está Dios cuando sus hijos, ¿dónde está Dios cuando solamente las cosas no marchan bien? ¿Está presente solamente cuando recibimos bendiciones? ¿O también está presente cuando atravesamos pruebas, las pruebas más difíciles de nuestra vida? Daniel 3 nos dará una respuesta contundente. Dios no siempre evita que sus hijos entren en el fuego, pero nunca abandona a sus hijos cuando están dentro del fuego. Por eso, la prueba no necesariamente significa que Dios los ha abandonado. A veces, precisamente en el lugar de mayor sufrimiento, experimentamos la presencia de Dios de manera que jamás habíamos conocido. Los tres jóvenes ya han tomado una decisión. No se inclinaron ante la estatua. No negociaron su fe, no cambiaron sus convicciones para salvar su vida. Ahora, Nabucodonosor, lleno de ira, ordena que el horno sea calentado 7 veces más, en donde los jóvenes serían arrojados dentro de él. Humanamente hablando, parece que la historia llegó a su fin. Pero cuando el hombre piensa que todo está perdido, Dios todavía tiene la última palabra. Ahora Daniel nos lleva de la declaración de la fe hasta la experiencia de la presencia divina de Dios. Así entramos al tercer punto. Dios acompaña a sus hijos en medio del fuego. Hermanos, observemos con atención estos versículos del verso 19 al 27. Lo que sucede en el horno. En este pasaje, en esta porción de la Biblia, nos relata que entraron tres jóvenes. Pero el rey terminó viendo, ¿cuántos? 4. ¿Qué pasó? El fuego estaba encendido, pero no estaban solos. Y aquí encontramos la verdad que se necesita llevar profundamente en nuestro corazón. La presencia de Dios en medio de la prueba vale más que la ausencia de la prueba. Tal vez no siempre nos saque de inmediato del horno, pero podemos tener la certeza de que cuando caminamos en fidelidad, Él camina con nosotros. Daniel 19 al 27 dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es impresionante poder ver a los jóvenes y al acompañante caminando dentro del horno. Cuando el relato nos menciona que los varones que introdujeron a los jóvenes, dice que murieron en el intento. Al estar metiendo a los jóvenes, dice que murieron. Desde ese momento los jóvenes debieron haber muerto. Estos jóvenes que tomaron una decisión permanecieron fieles, aunque a ellos les costara la vida. Ahora la escena cambia dramáticamente. La discusión termina y comienza la prueba. Lo que hasta ese momento era una amenaza se convierte en una realidad. El horno está encendido y el rey está lleno de ira, muy enojado porque estos jóvenes no se postraron ante la estatua que él hizo, por lo que son introducidos dentro del horno. Humanamente hablando, no hay esperanza, no hay nadie que lo salve. Sin embargo, cuando el creyente llega al límite de sus fuerzas, Dios comienza a manifestar su poder de una manera extraordinaria. Así es. Este pasaje nos enseña que Dios siempre no evita que pasemos por el horno, pero nunca nos abandona. Por lo que vemos en el verso 23 y 24, adelante, la fidelidad puede intensificar la prueba. El texto dice, Nabucodonosor se llenó de ira. Su rostro cambió completamente y ordenó calentar 7 veces más de lo acostumbrado. El número 7 en este contexto comunica la idea de una intensidad máxima. No significa necesariamente que se midió 7 veces la temperatura, sino que el horno fue calentado al límite. Ya no había más forma de calentarlo más. El rey quería demostrar que nadie podía desafiar su autoridad y debería de quedar como una experiencia para que nadie más se atreviera a desafiarlo. La escena parece indicar una derrota para los jóvenes. Los soldados más fuertes atan a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojan. Paradójicamente, el calor es tan intenso, que el relato nos dice que murió cuando los soldados estaban ejecutando la orden. Murieron ahí. El horno que debía destruir a los siervos de Dios termina destruyendo a los soldados. Muchas veces pensamos que por ser obedientes a Dios, nuestra vida podría ser más fácil. La Biblia nunca promete eso. Con frecuencia la obediencia produce oposición. La fidelidad puede traer rechazo. La fidelidad puede traer burlas. La fidelidad puede traer sufrimiento. Pero ninguna prueba escapa del control soberano de Dios. El fuego nunca fue más fuerte que Dios, porque el Señor gobierna sobre él. Cuando el oro es refinado, el fuego no tiene el propósito de destruirlo, sino de purificarlo. Las impurezas salen a la superficie y el metal adquiere un mayor valor. De la misma manera, Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, purificar nuestro carácter y conformarnos más a la imagen de Dios.
como escribió el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segundo, Dios nunca abandona a sus hijos. Esta es una realidad y lo podemos ver en este relato. Versículo 24 y 25. Cuando Nabucodonosor mira dentro del horno, queda sorprendido. No es posible. Y pregunta, ¿introdujeron a 3? Y le contestan, es correcto, fueron 3. Pero yo veo a 4 y que se pasean y que están sueltos. Lo más sorprendente es que ya no están atados, están caminando. El cuarto personaje es interpretado de diferentes maneras, pero el rey lo describe semejante al hijo de los dioses, utilizando un lenguaje propio de la cosmovisión pagana. Sin embargo, desde la perspectiva reformada, muchos intérpretes consideran que se trata de una manifestación especial de la presencia de Dios. Y numerosos comentaristas consideran posiblemente que sea una cristofanía, es decir, la aparición preencarnada del Hijo de Dios, aunque el texto no lo afirma de manera explícita, sí deja absolutamente claro que Dios mismo estuvo en el horno. Este énfasis de verdad es principal en este pasaje. La promesa del Señor nunca fue que no pasarás por el fuego. Su promesa fue, cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Observe un detalle. Entraron al horno atados, ahora están caminando libres. El fuego no los destruyó. Muchas veces Dios utiliza las pruebas para romper aquello que nos limita y hacernos experimentar la libertad más profunda en Él. Hay creyentes que están atravesando el horno de la enfermedad. Otros se enfrentan problemas familiares. Algunos sufren persecución. Otros luchan con la pérdida de un ser querido. Este pasaje no promete nunca que no sufrirían. Promete algo mucho mejor. Nunca estarán solos. Cristo camina con los suyos en medio del fuego. Corrie ten Boom fue encarcelada para ayudar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió después de salir del campo de concentración: nunca conocerás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tengas. Aquella mujer descubrió que en el sufrimiento la cercanía del Señor de una manera tan grande que nunca lo había experimentado. Esta mujer fue una activista, una escritora, pero también que liberaba y cuidaba a los judíos para ser librados de la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Tercero, la prueba termina convirtiéndose en un testimonio para gloria de Dios. Versículo 26 y 27. Puedes seguirme ahí. Nabucodonosor llama a los 3 jóvenes. Ellos salen del horno y entonces ocurre algo extraordinario.
Todos observan cuidadosamente. El fuego no tuvo poder sobre ellos, ni uno de sus cabellos fue quemado. Sus vestidos permanecieron intactos. El milagro es completo. No hubo rescate parcial. La protección de Dios fue absoluta. El propósito del milagro no era simplemente salvar vidas, era revelar la gloria de Dios, de un Dios verdadero, delante de todo el imperio. Lo mismo, el mismo rey que había desafiado al Señor, ahora contempla una evidencia irrefutable. Dios puede usar nuestras pruebas para que otros conozcan su fidelidad. Muchas personas jamás leerán la Biblia, pero pueden observar nuestra reacción en medio del sufrimiento. Nuestra confianza en Dios durante la prueba puede convertirse en el testimonio poderoso que nosotros podemos dar. La iglesia glorifica a Dios no solo cuando canta en el templo, sino cuando permanece fiel en el horno de la aflicción. El horno de fuego no fue el final de la historia de estos tres jóvenes. La historia de estos jóvenes fue el escenario donde Dios hizo presencia y manifestó su gloria. Del mismo modo, las pruebas que enfrentamos no solo son evidencia de que Dios no son evidencia de que Dios nos haya abandonado, sino que en muchas ocasiones son precisamente la manifestación de su presencia, de su gracia y de su misericordia en nuestras vidas. La presencia de Cristo no siempre nos libra del fuego, pero siempre nos sostiene en el fuego. Esa verdad da esperanza en cualquier circunstancia. Hermanos, después de presenciar este milagro extraordinario, Nabucodonosor ya no puede seguir hablando con orgullo. El rey que había exhortado a adorar a la estatua, ahora reconoce públicamente el Dios de Israel. Esto es increíble. Lo que comenzó como un decreto de idolatría termina con una confesión suprema del Señor. Veamos finalmente el cuarto punto. Dios es glorificado cuando su pueblo permanece fiel. Versículo 28 al 30. Perdón. ¿Alguien quiere volver a recordar este versículo, por favor? 28 al 30. ¿Quiere leerlo en voz alta? Entonces, Dios manda y todas sus siervos cumplieron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. Llegaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por lo tanto, intentó que todo pueblo, nación o lengua que quiere la serie, después de estas grandes, aquí tenemos, fuera esforzado, casa convertida en una daga. Por tanto, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey estableció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gracias. El capítulo termina de una manera completamente distinta como comenzó. ¿Sí recuerdan cómo inicia este capítulo? Al principio vemos a un rey orgulloso que levanta una estatua para recibir adoración. Ahora contemplamos a este mismo rey reconociendo públicamente el poder de Dios, del Dios verdadero. Lo que el horno no pudo hacer con los tres jóvenes, sí lo hizo con Nabucodonosor y confrontó su orgullo. Lo obligó a reconocer que existe un Dios infinitamente superior a todos los dioses de Babilonia.
Aunque este reconocimiento todavía no representa la conversión plena del rey, que ésta se va a desarrollar en el capítulo 4, sí constituye un poderoso testimonio de la gloria de Dios manifestada en medio de la fidelidad de sus siervos. La enseñanza es clara. Cuando los creyentes permanecen fieles en la prueba, Dios mismo se encarga de glorificar su nombre. Veamos primero la fidelidad de los creyentes. Exalta el nombre de Dios. Verso 28. Después del milagro, Nabucodonosor proclama: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Observe que el rey ya no habla de la fuerza del horno ni del poder de Babilonia. Ahora habla del Dios de aquellos jóvenes. El rey reconoce 4 grandes verdades. Número 1, Dios envió mensajeros para librar a sus siervos. Número 2, ellos confían plenamente en Él. Tercero, desobedecieron el mandato del rey antes que obedecer a Dios. Estuvieron dispuestos. ¿Sí lo dije bien? No, ¿verdad? Perdón, gracias. Sí, al último me di cuenta. Desobedecieron el mandato del rey antes que desobedecer a Dios. Y estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos antes que adorar a otro Dios. El énfasis del texto no está solamente en el milagro. Si ustedes ven con cuidado, el énfasis está en la fidelidad. El milagro fue extraordinario, pero la obediencia de los 3 jóvenes comenzó antes de que el fuego fuera apagado. Ellos ya habían glorificado a Dios. Ellos ya habían manifestado permanecer en pie y no inclinarse ante la estatua de oro. La iglesia glorifica a Dios no únicamente cuando experimenta victorias visibles, también glorifica a Dios cuando permanece firme en medio del sufrimiento. Cada creyente, cada uno de nosotros que decide obedecer a Cristo en un ambiente hostil, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Nuestra fidelidad puede ser el instrumento que Dios utilice para atraer a otros hacia Él. Richard Brumbrand es un pastor luterano romano judío. Pasó 14 años en prisiones comunistas por predicar el Evangelio. Fue torturado repetidamente, pero nunca negó a Cristo. Después de recuperar su libertad, escribió a los carceleros que los carceleros podían encadenar sus manos, pero jamás podían encadenar el Evangelio. El testimonio de su perseverancia fortaleció a miles de creyentes perseguidos en todo el mundo. Dios sigue siendo glorificado en medio de la fidelidad de sus hijos. Segundo, Dios honra a quienes le honran. Nabucodonosor emite un decreto. Ahora prohíbe que alguien blasfeme contra el Dios de Israel. ¿Recuerdan el decreto anterior? Decretó que se postraran al sonido de la música, y ahora decreta y prohíbe que alguien blasfeme contra el Dios de Israel. El mismo Dios, el mismo rey que había ordenado adorar la estatua, ahora reconoce que no hay ningún Dios que pueda librar como el Dios de los hebreos. Ahora, aunque aún no posee la comprensión completa del Señor, su confesión es el testimonio que produjo los jóvenes. Dios cambió el escenario.
totalmente diferente. Era una exigencia a cambio de su vida. Deberían de postrarse porque si no serían enviados al horno del fuego. El decreto de persecución es reemplazado por el reconocimiento. Esto recuerda el principio de 1 de Samuel 2:30, donde yo honraré a los que me honran. No siempre veremos resultados inmediatos, pero debemos permanecer fieles. Muchas veces parecerá que obedecer a Dios trae únicamente pérdidas. Sin embargo, Dios nunca deja sin recompensa, y esto es una realidad. Siempre bendice a sus hijos. Tal vez la recompensa no llegue de la manera que nosotros esperamos, pero el Señor siempre cumple sus promesas. Siguiente. La fidelidad abre puertas para el servicio. Finalmente, el rey promueve a Sadrach, Mesach y Abednego dentro de la provincia de Babilonia. Ellos nunca buscaron el ascenso, nunca negociaron sus convicciones para obtener poder. Primero fueron fieles. Después, Dios abrió las puertas. Este principio atraviesa toda la Escritura. José, usted se ha de recordar de José, fue fiel antes de gobernar Egipto. David fue fiel cuando cuidaba las ovejas antes de ocupar el trono. ¿Usted recuerda de Daniel? Daniel fue fiel como cautivo antes de dirigir a los gobernantes. La promoción en el reino de Dios siempre está ligada al carácter antes que a la capacidad. Vivimos en una cultura que valora los resultados por encima de la integridad. Pero Dios mira primero el corazón. Él busca hombres y mujeres que permanezcan fieles cuando Dios observa. La verdadera pregunta es, ¿qué posición ocupas? La verdadera pregunta no es qué posición ocupas, sino, ¿eres fiel donde Dios te ha colocado hoy? Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Daniel 3 nos recuerda que el conflicto entre la adoración verdadera y la idolatría continúa vigente hoy. ¿Cómo podemos ver hoy la idolatría? Ustedes dirán, no, pues nosotros ya la libramos. Sin embargo, déjeme decirle que hoy no se ordena inclinarnos ante estatuas de oro, pero el mundo sigue levantando ídolos y sigue presionando a los creyentes para que comprometan su fidelidad. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego nos enseña que la verdadera fe permanece firme cuando todos no ceden. Confía en el Señor, aun cuando no entiende sus caminos. ¿Seguimos fieles aún en medio de la presión? ¿Cómo es que hoy podemos mantener esa fidelidad en el mundo de hoy? En el trabajo, en las escuelas. ¿Cuántas veces no se nos está presionando a inclinarnos y a dejar de ser fieles, de ser honestos, de ser íntegros en este mundo de hoy? ¿Vive para la gloria de Dios y no para la aprobación del mundo? ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que enfrentamos la presión de la idolatría hoy? Daniel 3 no es simplemente la historia de 3 hombres valientes, es la historia de un Dios fiel que nunca abandona a quienes confían en Él. Los 3 jóvenes entraron al horno atados, pero salieron libres. El fuego no tuvo poder sobre ellos. Así obra el Señor muchas veces. Él usa las pruebas para romper aquello que nos esclaviza.
para fortalecer nuestra comunión con Él. Este pasaje apunta finalmente a Jesucristo. Así como el Señor estuvo con los 3 jóvenes, Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Él también pasó el sufrimiento y la muerte, usted lo conoce muy bien, y por medio de la resurrección aseguró la victoria definitiva de los que le pertenecen. Hoy quisiéramos tener esa convicción para mantenernos fieles siempre al Señor. Y obviamente esto involucra nuestra confianza, nuestra fidelidad a nuestro Dios. Vamos a estar en oración y pedirle a Dios que si hay algún ídolo que esté ocupando el lugar de Cristo, que sea quitado de nosotros y mantengamos nuestra fidelidad. Porque obedecer a Cristo puede costar prestigio, comodidad. Sin embargo, mantendríamos la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, agradecemos infinitamente, como siempre, tu dirección en cada acercamiento de tu palabra. Hoy, Señor, nos has llamado a mantener nuestra fidelidad en medio de este mundo. Sabemos que hay una presión cultural, hay una presión, Señor, que está determinando ser infiel a ti. Sin embargo, Señor, hemos visto el ejemplo, hemos visto la fidelidad de estos varones que prefirieron desobedecer al rey antes que faltarte a ti. Hoy te ruego, Padre, que nos ayudes a mantener esa confianza en ti, que a pesar de las situaciones que podamos vivir, tengamos la plenitud y la certeza, Señor, de que tú estás a nuestro lado, aún en medio del sufrimiento, aún en medio, Señor, de la marginación que pudiésemos vivir. Tú eres un Dios fiel, que siempre permitirás bendición en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.